Hola, muy buenas tardes a todos o buenas noches, según desde dónde nos estén viendo hoy. Bienvenidos a nuestra clase de muestra titulada La transformación digital en la comunicación. ¿Qué profesiones nos esperan? Soy Marta de SRT, estaré moderando hoy la sesión junto a mi compañero Atanás en el chat y tengo el placer de presentarles hoy a nuestros expertos en la materia. Tenemos con nosotros a Juan Francisco Jiménez y a Andreu Miranda, ambos de SEU Universities. Juan Francisco es el director del grado en periodismo y del diploma en Data Journalism y Social Media de la Universidad Abat Oliba, que es la Universidad de SEU en Barcelona. Luego Andreu nos explicará un poquito más sobre esto en detalle, ¿verdad? Y Andreu, por su parte, es el representante del grupo en América Latina y también es licenciado en comunicación audiovisual. Así que aquí tenemos a los mejores para hablarnos de este tema tan interesante. Antes de comenzar, recordarles que la sesión está siendo grabada para que puedan disponer de ella en cualquier momento y animarles a participar en el chat. Pueden presentarse, decirnos desde dónde nos acompañan hoy y dejarnos todas sus preguntas que iremos contestando encantados. Así que sin más, le doy ya la palabra a Juan Francisco, que nos va a hablar en profundidad sobre este tema. Adelante, Francisco. Muy bien, pues buenos días, buenas tardes a todos. Dependiendo de en qué lugar os encontréis escuchando esta charla, es un placer estar aquí. Un saludo. Mi nombre es Juan Francisco Jiménez, como ha comentado Marta, y estoy aquí para compartir con vosotros esta charla sobre la transformación digital en la comunicación, en el ámbito de la comunicación, y qué profesiones nos está sugiriendo este fenómeno que vamos a tener y que estamos teniendo ya, las tendencias que están sucediendo ya en este entorno. Primero quiero empezar felicitándoos porque me parece que el entorno de la comunicación es un entorno tremendamente atractivo, tremendamente interesante, y además nunca en la historia se había comunicado tanto como ahora. Las empresas, los medios de comunicación, departamentos de marketing, departamentos de publicidad, diarios, periódicos, todos comunican, todos generan contenido. Por lo tanto, felicidades por interesaros ya solamente por este ámbito, porque me parece que estáis entendiendo muy bien hacia dónde están yendo las tendencias profesionales en la actualidad. Si os parece, me gustaría empezar haciendo una reflexión sobre qué es esto de la transformación digital, porque hablamos mucho de que la comunicación está sufriendo la transformación digital, las empresas están sufriendo la transformación digital. Bien, pues tenemos que entender que significa un cambio de paradigma, ¿de acuerdo? Estamos cambiando la manera que tenemos de entender pues muchos de los procesos, incluso nuestras propias relaciones, ¿verdad? Vosotros estoy seguro que permitidme desplegar el chat por si alguien quiere hacer algún comentario. Por supuesto, desde ya os invito a poder hacer algún comentario. Soy un profesor que me gusta mucho interactuar con los alumnos y aunque no os pueda ver las caras, me encantaría que pudierais compartir ideas o reflexiones al mismo tiempo conmigo. Bueno, como os decía, la transformación digital lo que nos está proponiendo es un cambio absoluto de cómo entendemos los ámbitos en general. Por ejemplo, las relaciones humanas. ¿Quién no está hoy en las redes sociales relacionándose con su familia, con sus amigos, verdad? Eso es un cambio que estamos viviendo y que se está extremando cada vez más. Todas estas cuestiones evidentemente impactan muchísimo también en los entornos profesionales, como vamos a ver a continuación. Pero quería aterrizar un poco al detalle cuáles son algunos de los ejes que estamos viendo en este cambio de transformación digital que decíamos. Y hay algunas preguntas que hay que hacerse, ¿no? ¿Qué es lo que está cambiando? Y ¿es disruptivo el cambio? Es decir, ¿tenemos que empezar de cero las cosas? ¿O podemos coger las cosas que teníamos con anterioridad y ahora convertirlas en la realidad que estamos viviendo ahora? Luego, la cuestión de la simplicidad. En estos contextos tan ambiguos y tan inciertos como sois Internet, la cantidad de ruido que vemos ahí, ¿verdad? La simplicidad se ha convertido en un valor. Comunicar bien, comunicar sencillo. Los profesionales hoy en día de la comunicación tienen que hablar fácil, tienen que explicar historias.
luego lo hablaremos. Los datos se han convertido en dinero. Los datos se han convertido en dinero. Vosotros, cuando utilizáis las pues, plataformas digitales, estáis dando vuestros datos a estas plataformas. Los medios de comunicación, los periódicos, analizan cómo leen los diarios, las audiencias, porque quieren entender cuál es pues, su conducta cuando están utilizándoles. Los datos son muy importantes y hay un mercado de tiempo. ¿Cuántos de vosotros no estáis jugando en un videojuego, en una aplicación en el smartphone, en el celular, y de repente os dicen, ¿quieres continuar jugando? Una aplicación que supuestamente es gratuita. Y os dicen, ¿quieres seguir jugando? De acuerdo, pero tienes que ver este anuncio de 30 segundos y te daremos una nueva vida para continuar jugando. Fijaos que os están pidiendo tiempo, estáis pagando con vuestro tiempo. 30 segundos viendo un anuncio y os doy una nueva vida para continuar jugando en el videojuego. Os están quitando 30 segundos de vida real para daros una vida virtual, para que continuéis jugando. Tenemos también nuevas formas de pago, ¿verdad? Y esto lo vemos. El tiempo, los datos son nuevas formas de pago y hay muchas más. El Internet de las cosas que está viniendo, la hiperconectividad de absolutamente todo. Imaginaos una lámpara que envía datos, que dice cómo la persona en su casa utiliza esa lámpara, qué horario tiene la luz encendida, etcétera. Son datos muy interesantes y muy importantes para las empresas, luego también para comunicar con ellos. Esto evidentemente está cambiando el paradigma del empleo. El tópico, ¿verdad?, de que vienen profesiones que todavía no sabemos cómo van a ser. Por eso es importante formarse en habilidades y es importante formarse en entender el contexto complejo que estamos viviendo, porque eso sí que no va a caducar, las habilidades que podáis tener. Muy bien, ¿y la comunicación qué es? La comunicación es un experimento, porque la comunicación lo que constituye es normalmente el primer experimento que se hace con las tecnologías que tenemos. Luego lo veremos más al detalle. Por lo tanto, estamos en un contexto en que no es tan importante el tiempo que nos llevan las cosas como la dirección hacia donde vamos. A veces creemos que hacer muchas cosas es lo mejor. Lo mejor es saber a dónde nos llevan las cosas que estamos haciendo. Por lo tanto, más importante que un reloj en la muñeca es una brújula en el bolsillo. Vale, quiero que hablemos un poquito de qué es eso de un paradigma. Y para ello, primero me gustaría que entendiéramos que el paradigma de la transformación digital es esto, ¿no? Es la persona, las herramientas y los procesos, ¿verdad? La persona con su smartphone en la mano, que es la herramienta, utilizándolo, que son los procesos. Pues eso es lo que tenemos que aprender los comunicadores, a saber comunicarnos con esas personas que están comportándose de esa manera. Y os decía que quería explicaros lo que es un nuevo paradigma a partir de un muy breve repaso histórico para que entendamos lo que estamos viviendo en el siglo XXI. Ya sabéis, aquello de que tenemos que conocer la historia para entender la que estamos viviendo ahora o no repetir lo que no nos gustó en el pasado. Pues fijaos, ahora mismo estamos a las puertas de vivir la cuarta revolución industrial. 4 ya van ya. Vosotros ahora mismo estáis viviendo las consecuencias de la tercera. Ahora hablaremos un poco de qué va eso. Pero quiero que sepáis que la primera sucedió a principios del siglo XIX, a finales del siglo XVIII. ¿Y qué sucedió ahí? Pues que llegó una tecnología muy importante, la máquina de vapor. Era la primera vez que una máquina hacía que el hombre no tuviera que utilizar la fuerza animal. Ya no hacía falta caballos, ya no hacía falta solamente máquinas. Y esto provocó cosas increíbles, como por ejemplo que todas las personas que trabajaban en el campo, o un gran porcentaje, no todas, fueran a las ciudades a trabajar en las máquinas, en esas máquinas mecanizadas, como esta de aquí que veis, que funcionaba a partir de máquinas de vapor. ¿De acuerdo? Pero trae más cosas. Fijaos, ¿qué es esto? Esto es una locomotora de vapor. Esto es el primer tren de la historia. ¿De acuerdo? ¿Y qué trae este tipo de nuevos avances, este tipo de nueva tecnología? Pues si yo os pregunto, ¿la locomotora qué nos trajo? Alguno puede decir, pues acortar las distancias, ¿verdad? Bueno, las distancias eran la misma, ¿verdad? Pero no es así. Lo que trajo fue
un concepto diferente de tiempo. Porque cuando antes tardabas en una carreta llegar a una ciudad 7 días, ahora tardabas solo 1. Por lo tanto, distancia y tiempo suelen ir muy de la mano. Oye, profesor, ¿y esto en qué impacta en la comunicación? Bueno, pues en estos trenes viajaban las cartas, en estos trenes viajaban los periódicos. Prácticamente todos los países podían tener el periódico del día en el día. No tenían que esperarse 7 días, lo cual era una revolución, por supuesto, enorme. Si os parece, viajamos ahora un poquito y nos vamos a la segunda revolución industrial, un siglo más tarde. Hablamos de principios del siglo XX, ya no estamos tan lejos. Aquí no es la máquina de vapor, aquí son las nuevas fuentes de energía, aquí entra el gas, el petróleo, la electricidad. Y esto también revoluciona cómo entendemos la situación. ¿Y sabéis qué tipo de innovaciones trae? Pues, por ejemplo, la manera que tenemos de producir las cosas. Aquí podéis ver, por ejemplo, una fábrica de coches de la empresa Ford, de hace muchísimos años, porque no sé si sabéis que Ford viene del nombre de su creador, que se llama Henry Ford, que inventa esta manera de construir los coches, donde una persona se dedica a hacer una cosa, la especialización. ¿Verdad que os hablan mucho de la especialización? La especialización nace aquí. Personas que van repitiendo el mismo proceso. Eso se llama el Fordismo. De Henry Ford, Fordismo. ¿Pero qué más nos trae esta situación? Pues nos trae, por primera vez en la historia, el hombre vuela. Los hermanos Wright, aquí tenéis a uno de ellos, por primera vez vuelan. Y de nuevo, si la locomotora acorta el tiempo y el espacio, ¿qué hacen los aviones? Pues los acortan mucho más, ¿verdad? El tiempo se relativiza, es diferente. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos el cine, los hermanos Lumière, trayéndonos el maravilloso invento de poder grabar en vídeo. Fijaos que lo seguimos haciendo, ahora lo hacemos con nuestros móviles, pero qué tecnología tan increíble que después de un siglo y medio sigue funcionando y la seguimos usando. Y fijaos aquí, el telégrafo. ¿Esto tiene o no tiene que ver con la comunicación? Muchísimo. El telégrafo, de nuevo, ya no hace falta que tengamos cartas viajando en los trenes. Ahora podemos enviar información en cuestión de segundos a través de un cableado. ¿Todo esto qué provoca? Pues nuevas profesiones, evidentemente, nuevas formas de trabajo. ¿Y por qué estamos haciendo esta reflexión? Porque si esto pasó en el pasado, ¿no creéis que también va a pasar en el presente? ¿No creéis que ya está pasando? Que si entendemos las nuevas tecnologías que estamos viviendo y si entendemos también los nuevos contextos que nos ha tocado vivir, ¿no vamos a entender mejor las profesiones que vamos a ser? Por supuesto es así. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Bueno, vivimos de la tercera revolución industrial. Pero antes de hablaros de la revolución industrial, la que hemos vivido en el siglo XX, en el siglo pasado, quiero que veáis esta imagen. ¿Qué estáis viendo? Estáis viendo un edificio en una zona bonita. Pero si os pregunto, ¿es un edificio al que se puede acceder fácil? Me diríais, no, es un edificio al que se puede acceder difícil, ¿verdad? Está en un lugar alejado, en una montaña. Es de difícil acceso, ¿de acuerdo? Este edificio es prácticamente de la Edad Media, del siglo XVI. Está en Grecia, donde hay una serie una serie de edificios de este tipo en el que se guardaba muchísima información, las abadías, ¿verdad? Donde estaban los religiosos que guardaban los libros. Hola Miguel, saludos desde Barcelona para México. Y entonces teníamos estos edificios donde los monjes eran, los monasterios, perdón, ahora me aparece la palabra, los monasterios. Teníamos monasterios donde se guardaban los libros. ¿Qué eran los monasterios en la Edad Media? Chicos, chicas, los monasterios en la Edad Media eran los protectores del conocimiento. Tenían el conocimiento. Eran el Internet del momento, pero no estaban conectados. ¿Cómo era el conocimiento en aquel momento? De difícil acceso, como el edificio. No se podía llegar fácilmente, podían acceder muy pocas personas. Y si os pregunto, ¿cómo es el conocimiento ahora? ¿En qué ha cambiado? Ya no tenemos monasterios. Ahora tenemos
una infinidad de contactos, de conocimiento de aquí para allá. Por lo tanto, la hiperconectividad, dice Elías, exactamente. Y la hiperconectividad nos trae conocimiento viajando a la velocidad de la luz. Yo estoy en Barcelona. ¿Vosotros dónde estáis? ¿En Uruguay? ¿En México? ¿En Argentina? ¿En Colombia? Perdonadme si me dejo algún país. ¿Cómo es posible que yo, en la otra punta del globo, esté compartiendo con vosotros ideas? Y vosotros conmigo también, pensando, provocando procesos de pensamiento y de imaginación. Pues esto es gracias a esto, a Internet. No vivimos ya en monasterios. ¿Qué es Google? Es el paradigma de esto. Hablábamos del paradigma antes. Google es el paradigma de esta realidad, porque Google es el monasterio que tiene toda la información del mundo. Y no hace falta subir una montaña para acceder a él. Simplemente a un golpe de clic entramos. Bueno, ¿qué es un paradigma entonces? Pues es una manera de... ¿Dónde está el monasterio? Está en Meteora, un lugar de Grecia que se llama Meteora, donde hay más de un monasterio. Hay unas fotos muy bonitas por ahí. Mientras me escucháis, si queréis, podéis ir buscándolas y viéndolas. Bueno, os estaba diciendo que el paradigma es la manera que tenemos de ver las cosas, la manera que tenemos de entender el mundo, las gafas que nos ponemos para ver el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, los comunicadores tenemos que saber comunicarnos con los patrones mentales de los otros. Y eso es muy importante. Si habéis viajado, si os gusta viajar, os pasará que vais a otros países y veis que las personas se comportan de manera diferente, hacen cosas diferentes. Por ejemplo, en España, pues ahora con la pandemia es más complicado, pero antes nos gustaba cuando nos presentaban a alguien darnos 2 besos, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, hay otros lugares que pueden llegar a verlo muy invasivo, ¿verdad? Y prefieren darse la mano. ¿Qué son esos? Patrones mentales. Bueno, pues el paradigma es eso, es la construcción de patrones mentales. ¿Y cómo es el que estamos viendo en la actualidad? Pues un lugar maravilloso, como decíamos al principio, donde hay conocimiento, donde hay mucho conocimiento, el límite lo ponemos nosotros, donde podemos co-crear con los demás. ¿Qué es Wikipedia? Wikipedia es un lugar de conocimiento co-creado entre todos. ¿Eso no maravilloso? Hay desafíos, hay disrupción, hay velocidad. Y la comunicación, como decíamos, como un lugar de experimentación. Es el renacimiento del siglo XXI. Los que sepáis un poquito de historia sabréis que el renacimiento fue una vuelta a la razón, fue una vuelta al conocimiento de los clásicos griegos y romanos, a los que os gusten los libros. Acudid a ellos porque vais a aprender mucho y a entender por qué somos lo que somos, porque somos herencia de aquello. El renacimiento del siglo XXI es eso, es volver a poner al ser humano en el centro, que el ser humano sea el centro. Fijaos, os quiero contar una historia. Esta es la historia, perdonadme, de Dick Fosbury. Dick Fosbury era un británico que en 1968 hizo esto en México. ¿Qué pasó en México en 1968? Si hay por aquí alguna persona de México o alguna persona que lo sepa, ¿qué pasó en México en 1968? Por ahí hay una pista en esa foto. Estáis intuyéndolo, ¿no? Las Olimpiadas. Las Olimpiadas, Elías, exacto. ¿Y qué pasó en aquellas Olimpiadas? Pasaron muchas cosas, pero pasó una cosa que no se va a olvidar nunca. Aquí tenéis a Dick Fosbury saltando en salto de altura, que era su disciplina. Por aquí, Andreu nos está diciendo que Fosbury inventó el salto de altura. Es que esta imagen que estáis viendo, Andreu está muy acertado en lo que está diciendo, porque esta imagen os puede parecer normal, incluso antigua, pues estáis viendo innovación pura. Fosbury fue la primera persona en la historia que hizo un salto de altura de espaldas. Y me diréis, ¿cómo? ¿Que antes no se saltaba de espaldas? No, no se saltaba de espaldas, se saltaba de cara. Y ahora cuando veis esta imagen, algunos de vosotros estará pensando,
qué raro, estéticamente es muy feo, probablemente. Pues, si os digo algo, en aquel momento lo que hizo Dick Fusbury fue visto como feo. Y sin embargo, no solamente ganó el oro en aquellas Olimpiadas, sino que además lo ganó con un récord del mundo. Fijaos lo que dijo Fosbury en aquel momento. Cuando practicaba en el gimnasio, se reían de mis intentos y me consideraban un chiflado, un loco, por salirme de las normas conocidas. Tenemos que conocer el paradigma, tenemos que saber saltar hacia adelante, pero también necesitamos entender que el paradigma se puede mejorar y los comunicadores estamos continuamente en ese límite, en esa frontera. Os hablaba al principio de las habilidades. Una de las habilidades más importantes que tenéis que desarrollar como comunicadores es la capacidad de adaptaros al cambio y la capacidad de afectar ese cambio, de poder construir nuevas maneras de llevar a las personas, la comunicación, al ser humano, en conclusión, más allá. Aquí tenemos cambios de paradigma. Seguramente muchos de vosotros os sentiréis incluso identificados. Cambios de paradigma. ¿Alguien ha volado una cometa? ¿O solamente volamos drones ahora? ¿1913? Las mujeres trabajando. Y ahora, 2013, 2022, tenemos que trabajar el cuerpo porque los trabajos que tenemos hacen que no estemos ejercitando el cuerpo como debemos. Cuando antes el trabajo en sí mismo era eso. ¿Cómo cambian las cosas, verdad? Las profesiones deben repensar cómo la tecnología afecta a sus procesos y a su propósito. Fijad qué 3 palabras tan increíbles. La tecnología afecta a los procesos y al propósito. El propósito es por qué hago las cosas. No os quedéis con el qué. El qué son los procesos. Es la tecnología. El propósito. ¿Por qué hago las cosas? El profesional que sabe hacerse esas preguntas es el profesional que entiende cómo puede mejorar las organizaciones en las que trabaja. ¿Y qué ha pasado en la comunicación? Pues que absolutamente, como os decía antes, todo el mundo comunica. ¿Por qué y para qué? El para qué también aporta un más allá, ¿verdad, Elías? Exactamente. ¿Por qué y para qué? ¿Por qué hago esto y para qué lo hago? La brújula que decíamos al principio, ¿no? La brújula. Bien, pues el paradigma en el mundo de la comunicación ha cambiado porque las empresas, Coca-Cola, Cartier, la empresa que tengáis en mente, ya no tiene clientes. Tienen audiencia. Los clientes, evidentemente, seguimos comprando, pero ya no queremos solamente comprar un producto, queremos participar de una historia. Por eso, todas las empresas comunican. Todas las empresas hoy en día son medios de comunicación. Muchísimos de mis alumnos de periodismo y de publicidad trabajan en empresas. A veces no, en empresas me refiero no en medios de comunicación, por ejemplo, pensando en los periodistas. ¿Por qué? Porque las empresas también son medios de comunicación. Necesitan generar contenido. Red Bull, ejemplo paradigmático. ¿Qué hace? Bebidas. Pero ¿verdad que consumís mucho contenido de Red Bull, de deportes de riesgo, de eventos que organizan? ¿Por qué hacen eso? No ganan dinero con eso. Pero ellos no quieren clientes, quieren audiencia. ¿Y cómo es esa conversación? Pues esa conversación es una conversación en la que no solamente la empresa habla, también habla la audiencia. O vosotros no habláis con las empresas en las redes sociales. Decís que os gusta, que no os gusta, ¿verdad? Pues hay que entender esta situación y hay empresas que todavía les cuesta entender esta situación y piensan que siguen teniendo clientes. En la comunicación, en el marketing, en la publicidad, en el periodismo, entendemos que trabajamos con audiencias.
para hacer un poco de crítica social. Aquí tenéis un graffiti de Banksy. No sé si lo conocéis, un artista que representa muy bien la posmodernidad, la época que estamos viviendo, el siglo XXI, porque hace unos grafitis muy codiciados, muy valorados, en los que intenta señalar a la sociedad sus propias contradicciones. Vemos aquí un niño, un paradigma de persona que necesita en ese momento de su edad amor, tiempo, acompañamiento, y que está llorando porque en su red social nadie habla con él, nadie le quiere y no tiene amigos. El paradigma también trae riesgos asociados y tenemos que ser conscientes de ellos, no caer en sus trampas, no caer en sus trampas. Porque los datos, como decía antes, los datos tienen mucho valor y cualquier cuestión que parezca gratuita, en realidad la estamos pagando, pero de otra manera. Y no es bueno ni es malo, simplemente tenemos como mínimo que ser conscientes. ¿Dónde está dándose más este cambio? En la comunicación. ¿Por qué? Pues por todo lo que hemos comentado. Porque nadie entra a Internet y podéis pensar en cualquier acción que hagáis para entrar a Internet si no es para consumir algún tipo de información. Entráis a Internet para ver un correo, para ver un chat de WhatsApp, entráis a Internet para hacer una búsqueda en Google, para leer un libro, entráis a Internet para consumir información, siempre, absolutamente cualquier movimiento que hagáis. Cuando entráis en Google Maps para geolocalizaros y llegar a vuestra universidad, a vuestro colegio con el coche, o vuestros padres, están consumiendo información, es información. Las redes que comentábamos con anterioridad. ¿Y cómo son esos profesionales? Pues son profesionales, como hemos dicho a lo largo de esta charla, son profesionales que entienden el cambio, son profesionales que entienden los datos. Nosotros, por ejemplo, en el grado de periodismo hemos incorporado el título propio paralelo al grado que tienen que cursar nuestros alumnos de periodismo de datos, porque el periodismo, los datos generan periodismo de datos en periodismo, pero en publicidad también generan analíticas de audiencia. El dato está presente en todas las profesiones. Es muy importante entender los procesos de la inteligencia artificial que organizan esos datos, entender las nuevas tendencias, el blockchain. ¿Qué nos va a proponer el blockchain? Esa seguridad a partir de los bloques. Pues en todas las profesiones está impactando y va a impactar. Y bueno, esto es lo que quería compartir con vosotros. Espero que os haya sido útil, espero que os haya hecho reflexionar y en cualquier caso estaré atento unos minutos al chat por si puedo responder alguna cuestión y en todo caso le paso la palabra a Marta o a Andreu, a mis compañeros. Sí, solamente agradecerte, Juan Francisco, la presentación, que ha sido súper interesante. De verdad, yo personalmente estudié periodismo, la verdad, y comunicación, entonces la verdad que ha sido como trasladarme, ¿no?, a mi época de estudiante y la verdad que ha estado genial. Muchísimas gracias. Estoy segura que alguna pregunta se habrá quedado por ahí en el tintero. Todavía están a tiempo, ¿vale?, de escribir y en cualquier caso, si puedes las contestarás tú y si no, Andreu, seguro que nos ayuda. Así que muchísimas gracias. Gracias. Pasamos a la presentación de Andreu, pero primero dentro vídeo. Hi, I suppose you'd like to know a little bit more about who we are. Well, we takes a lot of explaining. For example, we all form part of a wonderful world full of life. In our part of the world, we in Spain have a very special lifestyle. Enjoying life is very important to us, and we always make sure we do so. But we also work hard to get to the top. We go out of our way to help others. We take care of everyone around us, no matter who they are, because they also form a part of us. But more specifically, we are Theo. We are 2,200 professionals who teach over 154 degrees. We are 210,000 successful graduates. For those who dream of technology, experience and innovation, we turn those dreams into reality. We are the present living within the walls of history. We drive those who carry out research towards a promising future.
We are the ones who will stand by your side while you grow as a student. We are here and here and also here. And if needs be, we will also be here. We've spent more than 80 years educating future professionals from over 70 different countries. That's why when we say we mean you. We are Theo. Hola, muy buenas tardes a todos los que estáis en América Latina al menos, como yo, que os hablo desde la Ciudad de México hoy. Yo trabajo en el grupo universitario CEU como Juan Francisco Jiménez. De hecho, tenemos nuestros respectivos despachos muy cerca en la sede de la Universidad Abat Oliba CEU en Barcelona, aunque yo hoy os hablaré un poco primero de lo general de lo que es el grupo universitario, y luego me iré específicamente a comentaros una pincelada de lo que es la opción de estudios de comunicación en nuestro grupo, que es una de las ramas de estudios universitarios más destacadas de esta fundación, que es la Fundación CEU San Pablo, que es la fundación universitaria más grande de España y que tiene 3 universidades. Una en Barcelona, donde el profesor Juan Francisco Jiménez es director de los estudios de periodismo. Tiene otra que está ubicada en Madrid, que es la Universidad San Pablo CEU, y una tercera en Valencia, que es CEU Cardenal Herrera. Yo haré primero una explicación, espero ser breve, y naturalmente luego contestaré todas las preguntas que os puedan interesar en relación a lo que nosotros hacemos, ¿no? Bien, el primer aspecto que sí os quería comentar es, bueno, somos un grupo universitario español y eso supondría que quizá alguno de los que estáis escuchando esta conferencia de hoy digáis, bueno, estamos en una etapa de pensar o de ir pensando qué estudios universitarios quiero hacer, si me quedo en el país en el que estoy, si me voy al extranjero. La mayoría de los que estáis hoy sois estudiantes internacionales y lo primero que os destacaría es que España es un buen destino de estudios, es un buen lugar al que ir a estudiar si estáis pensando en marchar lejos de casa para hacer carrera, y lo es porque tiene una oferta académica excelente en el conjunto de sus universidades. Es un destino que ofrece una extraordinaria calidad de vida. Es un lugar en el que se vive bien, en el que además la sociedad es muy tolerante y muy abierta a la novedad. Y por otro lado, porque sí que se ofertan en general estudios universitarios de excelente nivel a un coste académico realmente razonable. Entonces, bueno, estos son 3 de los vectores que sí os quería destacar antes de comentaros un poco más de nuestra institución. ¿El CEU quiénes somos? Pues bueno, somos, como os decía, 3 universidades de una fundación. Somos universidades privadas, pero sin ánimo de lucro. Es decir, todo lo que llega de fondos en forma de matrículas de los estudiantes revierte en docencia, revierte en mejora de instalaciones y revierte en becas. Y estamos considerados entre las 4 mejores universidades españolas en el Young University Rank del Times Higher Education, que se publicó recientemente. Esto significa de que todas aquellas universidades que no han alcanzado los 50 años, que esto en términos universitarios significa universidades jóvenes, digamos, pues nosotros estamos ahí. El grupo es muy antiguo, pero las universidades como tal están todas en torno a... Bueno, nacieron en los años 90, ¿de acuerdo? ¿Qué nos interesa en el grupo CEU? ¿Cuáles son los vectores que articulan a fecha de hoy la propuesta educativa de nuestra institución? Pues en primer lugar, que estéis muy bien preparados y que tengáis una muy buena formación. Os habréis fijado de que la conferencia que impartía el profesor Juan Francisco Jiménez tenía mucho de reflexión profunda sobre cuáles son los motores, digamos, y cuál es el fin último de la comunicación, la importancia de la innovación, la importancia de la evolución y cómo hay que estar atentos a aquello, ¿no? Es decir, no somos ajenos, y eso es calidad universitaria, a que lo que se enseña tiene que estar en un contexto y tiene que llevar claramente asociado el propósito. Os hablaba él de llevar, digamos, la brújula en el bolsillo y de saber que lo que se hace lleva a alguna parte, ¿no? Pues este es uno de los motores del Grupo CEU. Queremos daros una formación excelente que os oriente a una vida profesional satisfactoria, que os haga felices y os permita, digamos, desarrollar vuestro proyecto vital y que en la acción de perseguir esos sueños estéis también transformando la sociedad y de algún modo contribuyendo al bien común, a la transformación de fondo del mundo, que es, en última instancia, el propósito último que tiene la universidad. Conservar y difundir conocimiento
para la mejora de las condiciones de vida de todos, ¿no? Entonces, estos son ejes que nos preocupan mucho y luego hay otro que es intrínsecamente parte de este, que es el de la internacionalización. Nos gusta mucho que estudiantes de todo el mundo vengan a cursar estudios en las universidades del Grupo CEU, porque también nos aportáis mucho de conocimiento de vuestros países, de vuestro punto de vista, de vuestra manera de entender el mundo, y la sinergia que generáis con los alumnos de terceros, otros países y evidentemente los alumnos españoles que estudian en nuestras aulas es muy positiva para todos, para el que está aquí, para vosotros, para el profesor, para las empresas y los medios de comunicación y startups del mundo digital en las que los que estudiéis comunicación iréis a hacer prácticas, ¿de acuerdo? Esto para destacar un poco los valores de fondo del grupo. Dicho esto, el Grupo CEU evidentemente busca cuantas mejores cosas de excelencia pueda tener para los estudiantes mejor. Y ahí hay dos cosas que siempre destacamos mucho. El Grupo CEU ofrece mucha oferta de grado, tenemos carreras de 4 años, oficiales, europeas, reconocidas en los países de origen de toda América Latina y prácticamente de todo el mundo, porque tendréis un diploma del modelo europeo de educación, que es reconocido y aceptado en todo el planeta, casi. Y luego, en segundo lugar, os ofrecemos cosas como poder hacer 2 carreras a la vez, los dobles títulos, que son un enriquecimiento también en la formación, porque mezcláis conocimientos de áreas distintas, que os dan un perfil más interesante en el futuro para el desempeño profesional. Y luego también nos importa mucho el que podáis tener experiencias durante la carrera en otros lugares, ya sea a través de la red Erasmus, es decir, del acuerdo europeo en el que estamos prácticamente todas las universidades, pero luego hemos buscado también programas de excelencia en Estados Unidos, por ejemplo, como los que veis en esta diapositiva que os muestro ahora. Tenemos acuerdos en Chicago, en UCLA, en California, acuerdos de formación online que nos ofrecen desde Stanford. Bien, hay un montón de convenios, hay convenios de doble título específicos en cada una de las universidades CEU. Canterbury, por ejemplo, en Barcelona, los programas de extensión en UCLA, que ahí se pueden apuntar todos los alumnos. Bien, son opciones que os damos para que no os quedéis, digamos, haciendo una carrera sin más, entendedme. Solo la carrera, sino que podéis aportar verdadero valor curricular a vuestra experiencia universitaria. Aquí os he puesto un pequeño mapa para que sepáis dónde estamos. Si os interesa el mundo de comunicación, que entiendo que es así, y el mundo de lo digital, os destacaré de todas estas sedes, las 3 más importantes, que son Madrid, Valencia y Barcelona. Madrid en el centro del país. Ahí ofrecemos estudios de periodismo, publicidad, comunicación digital y comunicación audiovisual. En la costa mediterránea, al norte de todo, la Universidad de Abat Oliba CEU, donde tenemos despacho el profesor Jiménez y yo. Fantástica facultad de comunicación, ahí sobre todo en periodismo, en publicidad y en los dobles títulos asociados, que puede ser el doble de publicidad periodismo, o puede ser marketing con publicidad o periodismo con ciencias políticas y relaciones internacionales. Es una facultad que funciona como un college británico, grupos muy pequeños de trabajo, pero muy próximos, muy intensos en el seguimiento de casos prácticos y donde podréis hacer un montón de práctica profesional, empresas punteras, medios tradicionales o medios del entorno digital, más innovadores, más revolucionarios. Y luego en Valencia, que es las sedes que están un poco más abajo, siguiendo la costa, ahí sobre todo la Facultad de CEU Cardenal Herrera en Valencia, que tiene unos estudios sobre todo de comunicación audiovisual, pero también para los chicos de publicidad y periodismo, que también son magníficos, ¿no? Esto para que ubiquéis dónde podríais estudiar comunicación si os plantearéis una opción como la de nuestros estudios universitarios. Aquí os haré un repaso de toda la oferta en las 3 sedes, ¿de acuerdo? Como entiendo que la mayoría estáis interesados en comunicación, me voy directamente a las facultades concretas. Como os comentaba, en Madrid podéis hacer publicidad y relaciones públicas, periodismo, comunicación audiovisual o comunicación digital. Todas ellas en una facultad que está en el centro de la ciudad, una zona muy bien ubicada y súper bien comunicada por transporte público con toda la ciudad. Está muy cerca, de hecho, el campus de la propia Universidad Complutense, de la Universidad Pública en España, con lo que es, digamos, un barrio muy universitario, pero urbano, de ciudad. En segundo lugar, os mostraré las titulaciones que se pueden cursar en Valencia, son las que veis aquí: publicidad y relaciones públicas, periodismo y comunicación audiovisual. También tienen muchas opciones de doble, que no os pongo aquí para no aturdir con toda la oferta académica que tiene el Grupo Universitario CEU. Y en tercer lugar, las
2 carreras que impartimos en Barcelona, en la Universidad de la Toriba, que es Publicidad y Relaciones Públicas más Periodismo. Y ahí deciros que hay, sobre todo, 2 grandes dobles, que son Marketing y Publicidad, que es la opción de hacer los 2 títulos en 5 años, y Periodismo con Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que son verdaderamente referenciales, sobre todo por el trabajo que se desarrolla personalizado con el alumno. A partir de aquí, no os quiero aturdir con mucha más información, y entiendo que todos hoy estabais muy interesados en hablar de transformación digital. Es hoy el núcleo y el vertebrador de todos los avances y evolución curricular de nuestros planes de estudios. Es decir, es uno de los aspectos clave de la comunicación en general y de nuestra propuesta educativa. De ahí los títulos complementarios que os comentaba el profesor Jiménez, que tocan precisamente temas digitales para que estéis mejor preparados en esta área. Pero bueno, la universidad también nos dará tips y mucha formación en temas de emprendeduría y os apoyará para que el día de mañana seáis unos excelentes comunicadores en todas las facetas que tengáis. Por tanto, dominio del contenido, espíritu crítico, capacidad para discernir y encontrar la verdad del mensaje y finalmente dominio técnico sobre los medios y los canales para que lo podáis aplicar a la práctica, sea el teléfono móvil, sea el smartphone, sea la computadora, sean los medios más tradicionales de información, la cámara, el micro en la radio, ¿no? Nada más, ahí tenéis los datos de contacto. Si ahora queréis aprovechar para trasladarnos nuevas preguntas, queréis lanzar alguna consulta más concreta, nos tenéis a vuestra disposición. Y si alguien quiere hacerlo más privadamente más adelante, pues por supuesto encantados. Ahí tenéis mi mail también. Muchas gracias, Andreu, también por tu parte, muy enriquecedora, como siempre. Había una preguntita por aquí que no dio tiempo a leerla con Juan Francisco. Nos preguntaba Frederic, de cara a las profesiones futuras, ¿recomendarías especializarse en una sola rama de la comunicación o mejor cursar un doble o triple grado y tener un perfil polivalente? La verdad que es un tema interesante este, ¿eh? ¿Qué opinas? Si no sé si está el profesor Juan Francisco Jiménez, porque como está con un proyecto de investigación muy importante, puede que ya se haya desconectado y esté acabando de pulir detalles. Pero sí, esto lo hemos discutido muchas veces en la facultad, también con el vicerrector de ordenación académica. Yo recomiendo claramente el poder hacer un doble grado. Y comentaré el por qué. En la rama de comunicación, los dobles grados no son especialmente complejos. Si alguno de vosotros, estoy pensando en estudiantes que sé que están conectados de Paraguay o de Colombia, sabréis que en vuestros países hay una gran carrera que se llama comunicación social, que normalmente es una carrera transversal que tiene unos 3-4 primeros años comunes y luego el alumno va tomando como mucha asignatura especializada, específica, que le acaba dando un perfil. Pues el que se mete mucho en temas de prensa y de medios tradicionales, digamos, pues acabará teniendo el perfil de periodista. El que se vaya a todo lo que tenga que ver con televisión tendrá un equivalente de comunicador audiovisual. En España eso no es muy distinto. Las carreras, aunque se llaman una u otra cosa desde el principio, y hay más optativas, más materias que elige, digamos, el alumno, o específicas de la rama. En cada segmento hay muchos contenidos que son transversales. Y el comunicador hoy debe ser polivalente. Es decir, es bueno que las carreras sigan estando muy emparentadas. ¿Por qué? Porque uno puede estar un día trabajando de periodista en un diario digital, pero al mismo tiempo le pueden salir propuestas para que trabaje o apoye como asesor en un gabinete de comunicación, un gabinete de prensa, porque las habilidades que va a necesitar son las mismas. Y al cabo de un tiempo puede empezar a colaborar en un medio radiofónico, porque si tiene buena capacidad oratoria y domina el medio, su conocimiento, su aprendizaje adquirido en el otro canal lo traslada allí. No es nada raro, seguro que los que sigan medios aquí, y ahora estoy yéndome a lo que es periodismo, a lo que es aquello del articulista que luego es tertuliano, que luego es... Pues esto pasa luego también en la comunicación corporativa, en el ámbito de la comunicación de empresa. Es decir, uno puede estar trabajando un tiempo por una empresa, luego se cambia a una agencia de publicidad, a cabo de un tiempo
se especializa en el análisis de datos a partir de su experiencia en publicidad que toca temas de marketing y eso lo juega en otro terreno, ¿no? Para lanzar una nueva propuesta de un medio transmedia, por ejemplo. Tener todos los tips, abre una lista de horizontes muy potente. Y ahí, Friederike, te animo a hacer un doble, porque además no son especialmente duros. Es decir, piden más, pero se pueden hacer. Pues sí, la verdad que sí, además que viene un poco al hilo del nombre de esta presentación, ¿no? La transformación digital, que al final es como siempre algo cambiante y hay que estar preparado, ¿verdad? Para todo, o sea que... Totalmente. Definitivamente, sí. Genial. Luego también nos han preguntado por aquí que si las clases en CEU, entiendo, se imparten en inglés, español, catalán, se puede elegir, ¿cómo Sí, sería? sí. No, perfecto, porque aprovecho y clarifico el punto. Mirad, las 3 universidades del CEU son como si dijéramos universidades primas, es una federación, para entendernos. Hay una fundación, que es la que tiene cada la titular de las 3 universidades, pero cada universidad luego tiene como vida propia, tiene su propia trayectoria. De hecho, por eso no hacemos exactamente las mismas carreras. Y luego los planes de estudios tampoco son totalmente idénticos, porque los profesores tienen sus expertise, ¿no? Son especialistas en materias, entonces son ligeramente distintas, aunque el título es el mismo. Entonces, por ejemplo, en Madrid, todas las titulaciones que damos de comunicación se dan en español y se dan también electivamente en inglés. Sin embargo, en Valencia, prácticamente todas las titulaciones se dan en español. Y en Barcelona se dan en español y en periodismo hay una parte de contenidos, sobre todo de asignaturas de tercer y cuarto curso, que se dan en inglés. Son un porcentaje menor, estamos hablando de un 25 o un 30% aproximadamente, de temario en inglés. ¿Por qué lo hacemos? Porque los canales de comunicación internacionales hegemónicos son en inglés, aunque los hay muy potentes en español. Pero es bueno que si uno va a trabajar en media, pues pueda consultar lo que hacen las empresas punteras en Reino Unido, en Estados Unidos, en donde sea. Y al mismo tiempo puedes acceder a contenido media en inglés, entendiéndolo perfectamente. Entonces, eso está ahí. En relación al catalán, que sé que es una cosa que acostumbra a inquietar mucho sobre Barcelona, ¿no? Dices, no, bueno, sí, Barcelona está en España, pero allí también se habla catalán. Entonces, en eso quiero deciros que la Universidad de Abat CEU imparte prácticamente toda la docencia en español y en inglés. Hay una asignatura, creo que es de tercer o cuarto curso, que es como de introducción al idioma y es más para que el alumno sea competente en la comprensión de una lengua que forma parte de la realidad social allí. Pero ni un solo alumno ha tenido ningún problema nunca de adaptación por ello. Lo que sí hacemos es clases gratuitas de catalán para el que tiene inquietud y que lo pueda aprender. Pero tenemos muchos alumnos internacionales, se adaptan estupendamente y además la ciudad es bonita, es un hub importante de comunicación, tiene mucha startup en redes importantes y una playa estupenda. Así que al que le guste un poco el buen tiempo y demás, que no descarte esta posibilidad, porque la ciudad es muy tranquila y los estudios no tendrán problemas idiomáticos imprevistos. Totalmente. Genial. Tenemos otra pregunta aquí de Luciana. Pregunta que si el tener el diploma de IB beneficiaría de alguna manera el poder, el acceso, ¿no? La admisión a CEU. Yo creo que Luciana tiene información privilegiada. Yo me atrevo a pensar eso, porque recientemente, no sé desde dónde nos escribes, Luciana, si me lo pones, te podré dar hasta mucho detalle de eso. Porque una de las razones que a mí me han traído, ¿ves? Una de las razones que a mí me han traído a México es la firma de un convenio con la Asociación de Colegios IB de México. De hecho, la firma bueno, llevamos ya tiempo trabajándolo, pero se formalizó hace una semana y 9 días. Y de hecho, mañana me reúno con gente de algunos colegios IB para comentar este tema. El grupo CEU ha firmado un convenio que esperamos poder extender a otros países, que simplifica los procesos de admisión en las universidades del grupo. Si tú tienes puntajes por encima de 28 para el proceso de admisión y por encima de 35 para obtención de becas, tengo buenas noticias para ti, porque se te simplifica el proceso de admisión y además tienes algunas contraprestaciones y facilidades de acceso.
Luciana, si quieres, yo ahora te escribo de nuevo mi correo electrónico, porque si estás interesada, te ha gustado lo que ha comentado el profesor Juan Francisco Jiménez y un poco lo que yo estoy presentando ahora, escribes un correo y te cuento con detalle un poco todo. Lo extiendo a todos los demás asistentes, ¿eh? Es decir, si alguien dice, oye, yo también estoy interesado en el proceso de admisión, si han hecho IB, pues mira, es de acuerdo con la asociación de colegios. Si no se ha hecho la IB, se puede postular igualmente, ¿eh? Es decir, hay que hacer un par de trámites más, pero tenemos estudiantes todos los años de América Latina y además responden súper bien en las universidades del grupo. Genial. Tenemos también una pregunta, Andreu, de Diego Herrera. Vale, nos pregunta que si el hecho de ser europeo, de tener un pasaporte de la Unión Europea, da algún beneficio económico. Entiendo que estaba un poco relacionado con las becas, ¿no? Que es verdad que a veces son diferentes si es europeo, si no. Sí. Mira, da un gran beneficio que es que simplifica enormemente el proceso de venir a estudiar a España porque no tienes que tramitar el visado y eso todo el mundo lo logra, pero es un poco latoso. Tienes que ir al consulado, presentar un montón de documentación y demás. Todo eso te lo vas a ahorrar. Digo, tú ya tienes un pasaporte de la Unión, compras un billete de avión, apareces en España y listo. Y no tienes que hacer muchas cosas más. En relación a los costes económicos, no presenta per se beneficio. El grupo CEU es totalmente equitativo para con los alumnos y no primamos ni penalizamos a nadie por su origen. Tratamos exactamente igual en el proceso de admisión. En cuanto a los calendarios, fechas y plazas. Es decir, no hay una reserva de plazas de internacionales o de nacionales. Y no alteramos el coste por esa condición. Sí es verdad que para aspirar a becas son un poco distintas las internacionales de las nacionales. Y eso no tiene que ver con tu pasaporte, sino con el modelo de estudios que has seguido. Porque quizá, Diego, me dices, no, yo tengo un pasaporte de la Unión Europea, pero estoy estudiando en el colegio francés, en México, por tanto estudio en un modelo europeo. Y mis padres tributan impuestos en Francia. Entonces, cuentas como si fueras europeo, aunque estés aquí. Sin embargo, si la actividad económica familiar es en México o en un país latinoamericano, por ejemplo, las becas de renta no están al alcance. Lo que sí tienes al alcance, que son muy potentes, son las becas de excelencia. Si eres muy buen estudiante, ahí hay unas dotaciones, te ahorras la mitad de la carrera y un poquito más. Eso, Diego, también te lo puedo mandar un poco más detallado para saber un poco cuál es la cuestión en concreto. En cuanto al precio que tú habías publicado en la página web, es el mismo para un estudiante de España, de Francia o de Brasil o de México. Estupendo. Pues no sé si hay alguna otra preguntita de última hora, sino yo creo que ha quedado más o menos todo claro y en cualquier caso pues pueden ponerse en contacto contigo o con Juan Francisco, que nos ha ofrecido una excelente presentación. Yo creo que todos se quedaron un poco sin palabras, ¿verdad? Porque fue así como concentrados, ¿verdad? De verla. Ahora que no nos escucha, yo soy fan de mi compañero Juan Francisco Jiménez porque es un profesor con una capacidad pedagógica magnífica. Y además tiene la capacidad de estar a la última. Aparte se ocupa de muchos de los aspectos, es, digamos, el responsable de innovación digital en UAOCEU y la verdad es que desarrolla una labor excelente. Sí, o sea, la verdad que yo estaba totalmente enganchada a la presentación, o sea... Sí. Y consigue hacer muy sencillas explicaciones de aspectos que tienen trascendencia. No, si alguno de los alumnos un día se inscribe a nuestra universidad en Barcelona, podrá dar fe. Y seguro que además en vivo y en directo es mucho mejor, ¿verdad? Así que... No, naturalmente. Sí. Esto es como cuando nos conocimos tú y yo, Marta, en persona. Sí, cambia mucho la experiencia personal. Así que, chicos, no se lo piensen y a Barcelona a estudiar. Bueno, pues muchas gracias, Andreu, pero no querría terminar sin invitar a todos nuestros asistentes, y a ti también, por supuesto, a nuestro próximo evento virtual que tendrá lugar la semana que viene de Estudia en Europa, Feria Virtual de Universidades. Por ahí tienen el pop-up donde pueden pinchar para inscribirse. Dura un minutito el registro y, bueno, pues habrá universidades de toda Europa presentes durante 2 días, poder interactuar con ellas y
Y eso, así que animarles a todos a participar y agradecerles enormemente el haber estado aquí hoy. Muchas gracias nuevamente a ti, Andreu. Gracias. Gracias a todos. Sí, y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y muy buenas tardes o buenas noches. Chao.